¿Cómo crearemos la Nueva Jerusalén? Este audio, basado en un artículo, como casi siempre, lo he escrito más bien pensando en los estudiantes de filosofía oculta avanzados, en los que han profundizado un poco en ella. Para entender cuál será nuestro futuro en la Tierra como nueva edad o nueva Jerusalén, como consta en la Biblia, tengo que explicar el pasado del planeta y de nosotros como espíritus habitantes de la misma. En un pasado muy lejano, lo que llamamos hoy el planeta Tierra fue parte de una nebulosa incandescente que se condensó en una estrella, que es nuestro Sol, y entre ese estado y el actual de nuestra Tierra, del planeta Tierra, como tal, ya por supuesto separado del Sol, enfriado y cristalizado, materializado, ¿no? Pues entre en aquel origen de nebulosa y lo que hay, tal y como está hoy el planeta, ocurrieron varios hechos importantes, entre otros, voy a decir 3. El primero sería que de entre todos los millones de espíritus que estábamos evolucionando en ese estado primitivo del sistema solar, porque claro, de aquella nebulosa surgió un sistema solar, donde está nuestra Tierra. Pues bien, entre todos aquellos millones hubo una cantidad que se fueron quedando rezagados, como cuando, no sé, en un año comienzan 100 niños en un colegio, el curso, y al cabo de 8 años, pues seguramente que algunos se han quedado atrás y están repitiendo cursos. Pues bien, algunos se fueron quedando rezagados y fue necesario expulsar la parte que se estaba condensando del futuro Sol para que esa cantidad pudiera continuar su evolución. Quiero decir, cuando los espíritus que están, vamos a decir así, trabajando, ¿no? Están evolucionando y por lo tanto están haciendo algo. Entonces, cuando parte de esa gran cantidad de espíritus comienzan a retrasarse, van cristalizando la parte donde se encuentren. Entonces es necesario expulsarlos de ahí. Esto es algo así como si, lo que he dicho, ¿no? Como que en una clase del colegio, pues una gran parte de ella no se esfuerza lo suficiente en estudiar, no se adaptan bien y terminan, pues bueno, pues molestando a los que tienen al lado y entreteniendo a los que sí de verdad quieren estudiar y se esfuerzan para ello. Y como consecuencia, pues claro, se crea una nueva aula para ellos como atrasados. Bueno, pues algo similar es lo que ha ido pasando con los planetas del sistema solar. El segundo punto sería que cuando la Tierra se separó del Sol, todavía era etérica, no se había cristalizado, no se había condensado en materia física todavía como es ahora. Al igual que nuestros cuerpos, que estábamos aprendiendo a construir. Nosotros hemos sido siempre a la par de la condensación o cristalización del planeta Tierra y por lo tanto de nuestros cuerpos. Y el tercer punto, pues es que llegó un momento en que nuestros cuerpos físicos ya se condensaron a la misma vez que la Tierra y las jerarquías superiores, las oleadas de espíritus que iban por delante nuestra y por lo tanto muy por encima en evolución, ¿no? Pues entonces esta jerarquía nos facilitaron el germen de lo que hoy llamamos la mente. Nos dieron el germen de entonces hasta ahora hemos desarrollado pues solamente un poco, porque la mente está dando sus primeros pasos, por decirlo así. Y desde entonces comenzamos, propiamente dicha, la evolución como seres humanos, como individuos autoconscientes de nosotros mismos. Evidentemente, en la humanidad, aún algo más evolucionada, era más salvaje que humana. Cuando me estoy refiriendo a cuando nos hicimos por primera vez, cuando se nos pudo considerar seres humanos. Vamos a imaginarnos, por hacer una imagen, ¿no? Aquellos seres prehistóricos que no razonaban nada, que eran más animales que humanos, bueno, pues algo así, ¿no? El instinto de supervivencia era el que les hacía matar y maltratar, o sea, matar a animales para comer, matarse entre ellos y maltratar entre sus muchas maldades, claro.
eran, como he dicho, o éramos, puesto que somos nosotros mismos, la evolución a través del renacimiento nos ha traído a ser lo que hoy somos. Pues bien, esas maldades que digo tenían muchas, pues claro, sobre todo lo hacían para defender a los suyos, a su familia, a su tribu. Como el plan de Dios es hacernos dioses creadores a imagen y semejanza suya, pues está claro que alguien tenía que guiarnos y darnos unas normas o leyes, y de eso se encargó, como ya veremos luego más tarde un poco más claramente, pues de ello se encargó Jehová y sus ángeles. Jehová es el líder de los ángeles, es el ser más evolucionado de los ángeles. Y lo mismo ocurre ahí en los arcángeles y en las demás jerarquías. Siempre hay un ser que es el líder o la cabeza, el más evolucionado, y por lo tanto tiene un papel principal sobre alguna cosa. Entonces, en aquella época teníamos los mismos cuerpos que hoy. Digo cuerpos como espíritus. Nosotros en realidad somos espíritus que estamos utilizando varios cuerpos. Pero claro, eran mucho más groseros e impuros y mucho menos desarrollados en todos los sentidos de lo que lo estamos hoy. El más trabajado de esos cuerpos, y por lo tanto el más desarrollado, es el cuerpo físico, con el que funcionamos conscientemente en este mundo físico, gracias al segundo cuerpo, el que está por encima de él, que es un poquito más sutil, que es llamado cuerpo vital o cuerpo etérico. Este cuerpo es el que anima al físico, es el que le da vida, ya entre otras cosas, porque también se relaciona con el calor de la sangre, con los sentidos, que hace que funcione el organismo interno, en fin. Este cuerpo vital es etérico, está compuesto de 4 éteres y es exactamente igual que el cuerpo físico, es un doble. Después va en menor grado de desarrollo, porque el germen nos lo dieron después y por lo tanto no lo hemos trabajado tanto como el cuerpo físico y tampoco como el cuerpo vital, pues después viene el cuerpo de deseos o cuerpo emocional, gracias al cual tenemos deseos, sentimientos, emociones, pasiones, etcétera, que nos impulsan para actuar en algún sentido. Pero como si solo tuviéramos eso, seríamos como los animales, guiados por instinto y por deseos y sentimientos, pues fue necesario que nos facilitaran la mente para razonar todo eso y así poder desarrollar los más elevados deseos y sentimientos para hacernos humanos. Digamos que con el cuerpo físico seríamos como el mineral, puesto que el mineral ni piensa, ni crece, ni nace, ni nada. El cuerpo físico lo hace, pero gracias al cuerpo etérico, a la vida. Si tuviéramos el cuerpo físico, el cuerpo etérico, seríamos como los vegetales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y gracias al cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, pues ya tenemos deseos, emociones, etcétera, ¿no? Y entonces ya seríamos como los animales. Los animales nacen, se desarrollan, crecen, mueren y tienen sentimientos, deseos, emociones, pero no piensan. Esa es la gran diferencia con nosotros, que a nosotros después nos dieron el germen de la mente. Y eso es lo que nos hizo humanos. En esa determinada época nos hizo humanos. Pero claro, teníamos que comenzar a aprender a utilizarla y por lo tanto éramos más salvajes que humanos, porque nos acababan de dar ese germen. Ese germen tiene que florecer y tiene que desarrollarse. Y en eso es en lo que estamos ahora. Estamos, como he dicho antes, en los primeros pasos del desarrollo de la mente. Por tanto, la mente es la última herramienta adquirida por el espíritu y la menos desarrollada, porque el más desarrollado es el cuerpo físico. Sin embargo, gracias a ella, a la mente, estamos evolucionando de acuerdo a lo previsto. Volviendo entonces a la época cuando éramos verdaderamente malvados, por decirlo así, para comprender que estamos evolucionando de lo más bajo a lo superior, de lo peor a lo mejor, de lo bueno, o sea, de lo malo a lo bueno, etcétera, ¿no?
Entonces éramos, pues sí, éramos malos, claro. Esto era en la época lemúrica, a principios de la época Atlante. Fue cuando nos dieron el germen de la mente. Y éramos malvados en todos los sentidos. Pero ya con la mente, bueno, luego ya el ser, el Dios que en la Biblia consta como Jehová, ese Dios del Antiguo Testamento, entonces fue ese Dios el que se hizo cargo, digo Dios porque se le consideraba, en aquella época la humanidad lo consideraba, a Jehová se le consideraba como Dios, y en realidad era el Dios para ellos. Ese es el Dios que les guió hacia la tierra prometida, el de los 10 mandamientos y todas esas cosas, ¿no? Entonces Jehová se hizo cargo de nosotros como humanidad y nos dio unas leyes para cumplir y respetar, con la advertencia de que quien no las cumpliera sería castigado. Esto viene reflejado en la película aquella de los 10 mandamientos de Charlton Heston, pues viene reflejado más o menos, o por lo menos un parecido tiene. Los 10 mandamientos y el peregrinaje del pueblo de Jehová, a través del desierto, que no es otra cosa que cuando el continente Atlante se va hundiendo progresivamente a través de, pudieron ser miles de años, se va hundiendo progresivamente, se va llenando de agua todas las partes bajas, y entonces los que fueron elegidos como futura semilla, por decirlo así, de la futura raza aria, que fueron los semitas originales, entonces ese peregrinaje que hicieron para ir a la zona de Oriente, en lo que en la película y en la Biblia se refleja como el peregrinaje a través del desierto. Los elegidos, que eran para la futura raza aria, en la película de los 10 mandamientos eran los elegidos por Dios, por Jehová. Jehová tenía leyes rígidas, era la ley de ojo por ojo y diente por diente, o sea, la ley conocida como la ley del talión. Y entonces Jehová premiaba a los obedientes y a los que sacrificaban incluso sus bienes ante un dios, un altar, ¿no? Pero en favor, por decirlo así, de un dios que no veían, pero que debían creer en él. Y lo hacía ¿cómo les premiaba? Pues con buenos pastos, con buenos rebaños, con muchos hijos, entre otros, con tal de que esa humanidad comenzara a obedecer a un Dios invisible, con tal de que dejara de ser tan egoísta, porque claro, en aquel grado evolutivo tan bajo, pues todo era egoísmo, ambición y maldad, violencia, venganza, etcétera, ¿no? Y bueno, también se hizo con tal de que despertara algunos buenos deseos y sentimientos. Estas leyes hicieron que el ser humano aquel comenzara a obedecer a algo superior, a algo invisible, pero que tenía la promesa de que si lo cumplían, los resultados serían buenos para ellos. A los que no obedecían, por supuesto que les castigaba, como nosotros hacemos con nuestros hijos, con una buena intención. Podemos castigar a nuestro hijo con amor, pero es por su bien, porque queremos inculcarle unos buenos ideales, unas líneas de conducta que sean las mejores siempre, ¿no? Entonces, claro, pues al final aquella gente cambiaba para bien. Jehová era, por tanto, el sostenedor del planeta, era el espíritu y guía, el Dios supremo que sustentaba a las familias y tribus y que les inculcó esa especie de religión que les hizo, que nos hizo desarrollar el respeto y la devoción a Dios. Y cuando digo sostenedor y Dios, me refiero a que Él era el que mantenía la Tierra en su órbita gracias al poder que había alcanzado como ser más evolucionado de los ángeles y al hacerse cargo del planeta y de nosotros. Fue el primer ser como Dios que se hizo cargo de nuestra evolución. Luego el siguiente sería Cristo. Nosotros, como oleadas de espíritus que somos, una oleada de espíritus que Dios creó, nos diferenció de Él,
Entonces nos hemos hecho humanos en el planeta Tierra, en el periodo terrestre. Pondré alguna imagen cuando pueda, y como la tengo puesta con los artículos, desde lo que son los periodos, las reencarnaciones de la Tierra, que se llaman globos, y las revoluciones que dábamos ahí para evolucionar a través de los diferentes mundos. Pues bien, en ese periodo terrestre, estoy hablando siempre, como generalmente lo hago, o casi siempre lo hago, de acuerdo con las enseñanzas de la filosofía, o sea, con las enseñanzas rosacruces, de la fraternidad Rosacruz. Los ángeles lo fueron antes de que la Tierra se condensara, o sea, cuando era etérica. Los ángeles tienen cuerpos etéricos y su mundo es el mundo etérico, que es parte de la Tierra, pero nosotros estamos en las regiones inferiores, que es donde se condensa y se hace física, materia física. Y por eso, precisamente, van un paso por delante nuestra y sus cuerpos son etéricos, como he dicho. Anteriormente a los ángeles fueron diferenciados por Dios los arcángeles, o sea, otra oleada de espíritus anterior a los ángeles. Por lo tanto, van más avanzados que los ángeles y que nosotros, como es lógico. Su mundo es el mundo de deseos, y esto fueron humanos en el periodo que llamamos solar. Por eso, su iniciado más elevado, que es el ser que conocemos como Cristo, está muy por encima de Jehová, que es el iniciado más elevado de los ángeles, como he dicho, y del periodo lunar. Vemos que por encima del nuestro está el periodo lunar, luego está el solar y luego hay otro más. Pues bien, el de lunar fue el líder, su ser más evolucionado era Jehová, y en el periodo solar el más evolucionado era el arcángel que conocemos como Cristo. Como consecuencia de esto último, Jehová no nos podía dar el impulso que necesitábamos en aquella época, cuando el papel de Jehová ya había terminado respecto al desarrollo espiritual, moral e intelectual que también recibíamos por parte de otros seres procedentes de otros planetas más cercanos al Sol, como es por ejemplo Venus y Mercurio, que hicieron un papel muy importante aquí en la Tierra con nosotros. Y por tanto eran bastante más evolucionados que nosotros. Entonces Jehová pasó a un segundo plano, ya a partir de la intervención de Cristo, pero, claro, siguiendo trabajando con nosotros respecto a otras cosas, para dar paso a Cristo, el que vino para derogar la ley de ojo por ojo y diente por diente, y además de derogarla, para cambiarla por la nueva ley del amor, la ley que nos llevó y nos sigue llevando a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, y a sacrificar nuestros bienes y a nosotros mismos por los demás, como lo hizo él. Fue un gran ejemplo. Jesús era humano, era un hermano nuestro, era el ser humano más evolucionado de todos, de toda la humanidad. Hermano nuestro como espíritu, y el más evolucionado de la humanidad. Por eso, y de acuerdo a como estaba previsto en su destino y su misión, cedió su cuerpo físico, y el vital también, se lo cedió al más evolucionado de los arcángeles, a Cristo, como he dicho, para que pudiera salvar a la humanidad como hombre en un cuerpo físico y en el planeta Tierra. Porque Cristo, al hacerse cargo del cuerpo de Jesús, al utilizarle, lo hizo como un ser humano cualquiera, en un cuerpo físico y en el planeta Tierra. Y fue en el Gólgota donde en el momento de su muerte penetró en la Tierra para hacerse el nuevo sostenedor y guía del planeta y de la evolución de la humanidad, que debía y debe formar un reino que él, Cristo, entregará al Padre. Jehová nos guiaba desde fuera, como los espíritus grupo guían a los animales, desde fuera. Guían a los animales, se entiende todo, pero bueno, yo me refiero más concretamente a los que más conocemos, que están entre
nosotros, que tienen un trabajo superior con ellos, puesto que están preparándolos para hacerse humanos en un futuro periodo. Entonces les guiaban a estos para que evolucionen a través de las especies y razas. Pero Cristo, al penetrar en la Tierra, actúa como una fuerza espiritual interna y centrífuga. Él mantiene a la Tierra en su órbita gracias a su fuerza y poder que le permite alcanzar al propio mundo de Dios. Es más, Cristo es el sostenedor y conservador del sistema solar completo. Y como ahora alguien se preguntará que cómo puede ser eso si está en la Tierra, diré que la Tierra está algo así como un rayo o imagen suya. Llamémosle fuerza, atención, voluntad, como queramos. Él está facilitándonos materia de deseos más pura, puesto que él, como arcángel, pertenece al mundo de deseos. Y como ser más evolucionado, pues puede hacer con la materia de deseos lo que quiera. Y por lo tanto está transmutando la materia de deseos de nuestro planeta. Él purifica el planeta. Él sufre por nuestras maldades. Y un sinfín de cosas más, porque son muchas más cosas las que hace. Ya hablaremos de ello. Y eso lo hace desde el Sol, que es en realidad el lugar desde donde ayuda, entregándose él mismo. Nosotros evolucionamos, entre otras formas, pero principalmente gracias a su influencia purificadora sobre nuestros cuerpos de deseos y sobre nuestras mentes creadoras. Y eso es así tanto en vida como después de la muerte, cuando ascendemos a los cielos, que Él purifica con su dolor, con su sufrimiento, a causa nuestra. Él, en su papel de Cristo cósmico, siente todo lo que pasa en la Tierra como si estuviera en el núcleo de la misma, o mejor dicho, casi, como si el cuerpo, o sea, como si el planeta Tierra fuera su cuerpo físico. Su presencia interna aquí es la misma que en el Sol y por eso está ayudando a que la humanidad evolucione y desarrolle los poderes del espíritu y a que el planeta, a muy largo plazo, pues se vaya haciendo más etérico como lo fue en el pasado. Puesto que el planeta, antes de hacerse de materia tan densa como lo es ahora, antes de cristalizarse tanto, fue un planeta etérico. Cuando el antiguo Sol se fue cristalizando en sus polos, que fue más o menos en el periodo solar, se fue cristalizando por la gran cantidad de espíritus rezagados que había. Entonces comenzó la separación de la esfera que luego se condensaría para ser la Tierra. Pues desde ese momento nuestra vibración comenzó a decaer respecto al grado exigido para mantener en el Sol. Y así continuó hasta casi la mitad de la época Atlante, cuando ya con la mente y con la ayuda extraterrestre, sobre todo de los señores de Venus y de Mercurio, comenzamos a evolucionar malamente hasta el momento extraordinario de recibir esa salvación de Cristo. Por consiguiente, nosotros somos la causa del grado de cristalización extraordinario, que no estaba previsto en aquella época, sí, pero bueno, una cristalización extraordinaria que ha adquirido el planeta y por tanto solo nosotros podemos salir de esa cristalización personal y del planeta para que éste vuelva a ser etérico y para construir un futuro cuerpo que se llama cuerpo-alma, un vehículo etérico que utilizaremos en las próximas transformaciones o encarnaciones de la Tierra. Y esto se conseguirá gracias a la ayuda de Cristo y de otras entidades, incluyendo los más evolucionados de nuestra humanidad, que los hay. A la cabeza está Jesús, pero después hay otros, los seres más evolucionados, que comúnmente se le llaman maestros, en la filosofía de Rosacruz se le llama hermanos mayores porque tienen todas las iniciaciones menores y las iniciaciones mayores. Nosotros estamos evolucionando en la época y periodo presente en tres mundos. Esos tres mundos son el mundo físico,
y lo hacemos con un cuerpo físico y con otro vital o etérico perteneciente a la región etérica que es el mundo de los ángeles. El mundo de deseos o el mundo emocional que es el mundo de los arcángeles, cuyo líder o iniciado más evolucionado es el Cristo, el Hijo, y donde se sitúan el purgatorio y el cielo para que extraigamos la quinta esencia de las experiencias en el estado post-morte. Y tercero, el mundo del pensamiento, estamos evolucionando ahí también, donde evolucionan la jerarquía que se corresponde con ese mundo que se llaman señores de la mente. Esta jerarquía en la Biblia se le llama principados, la Iglesia le llama principados. Luego ya a otra les llama querubines, serafines, potencias, en fin, ángeles, arcángeles. La filosofía oculta tiene una relación muy directa con la Biblia, porque la Biblia es más simbólica que otra cosa, pero es filosofía oculta también, que está oculta por ejemplo, en el mensaje de Cristo, pues eran parábolas, pero tras esas parábolas hay grandes verdades. Y también está muy relacionada en el simbolismo que tiene el Antiguo Testamento. Pero bueno, ahí no vamos a entrar ahora. Decía que es el mundo del pensamiento, el de los señores de la mente o principados, ¿no?, cuyo iniciado más elevado toma la representación del Padre. O sea, el iniciado más elevado hace el papel del primer aspecto de la Trinidad, que es de la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues él toma el papel y el poder del Padre. Cristo es el Hijo y Jehová es el Espíritu Santo. En este mundo preparamos nuestro futuro destino. Bueno, destino, el vehículo, el cuerpo, ¿no?, y forma de la tierra para las nuevas experiencias de la próxima vida. Eso se hace después de cada muerte, después de extraer el beneficio de todas nuestras experiencias para poder progresar espiritualmente, pues luego preparamos las condiciones de la tierra para nuestra futura vida, como nuestro futuro destino, nuestros futuros cuerpos, etc. Entre las jerarquías creadoras que evolucionan en los mundos superiores y que colaboran para que se cumpla el plan divino, están los ángeles que nos ayudaron para la adquisición del cuerpo etérico. Los arcángeles que hicieron lo mismo para el cuerpo de deseos o emocional, y los señores de la mente que nos facilitaron el germen de la mente actual. Eso fue respecto a nosotros, pero es que, además, cada jerarquía u oleada de espíritus tiene a su cargo otra inferior para ayudarla en su evolución. Así que los señores de la mente son la jerarquía que vela por nosotros. Los arcángeles hacen lo mismo con los animales, guiándoles desde fuera de sus cuerpos, y los ángeles hacen lo propio también con el mundo vegetal, construyendo sus cuerpos etéricos y ayudando en su crecimiento, propagación, etc., con la ayuda de los espíritus de la naturaleza. De acuerdo con esto, la oleada de espíritus que estamos evolucionando aquí en la Tierra, a través del renacimiento, somos los espíritus de la Tierra, nos hemos hecho humanos aquí, en la Tierra. Y tenemos a nuestro cargo, por tanto, la vida evolucionante que habita el reino mineral, al cual ayudaremos en un futuro muy lejano todavía, les ayudaremos a ser humanos como a nosotros nos han ayudado aquí, en la Tierra. Por tanto, según vayamos evolucionando y espiritualizando el planeta y según vaya aumentando el número de iniciados, llegará el día en que, primero, Cristo dejará de ser el espíritu interno de la Tierra cuando una mayoría de la humanidad tenga su cuerpo alma, su niño Cristo en formación. Segundo, cuando la Tierra se irá haciendo más etérica de una forma más rápida para pasar al nivel o mundo etérico de los ángeles, donde nosotros seremos capaces de dar vida a los vegetales como lo hacen ellos, los ángeles, que dan vida y construyen los cuerpos etéricos de los vegetales. Y tercero, seremos capaces de sostener en su órbita al planeta gracias a la naturaleza del amor y del servicio desinteresado
desinteresado que habremos desarrollado. Entonces Cristo dejará de ser el espíritu temporal de la tierra y se liberará del sufrimiento, y nosotros nos convertiremos en el espíritu de la tierra. Entonces la tierra pasará de estar en pecado de muerte por nuestra culpa a estar vivificada por el amor del Padre enseñado y manifestado por Cristo hace unos miles de años. Aunque aún nos queda mucho. Dice la Biblia que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso se refiere a la vuelta de Cristo. Pero claro, como casi todo en la Biblia, o es simbólico o tiene una enseñanza oculta, esotérica, como la que enseñaba Cristo a sus discípulos. En la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, en el capítulo 5, versículo 23, dice: y el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, San Pablo enseña que el verdadero ser humano está compuesto de un espíritu diferenciado en y por Dios temporalmente, pero un espíritu. Enseña también que somos un alma, que ya la estamos construyendo según evolucionamos mirando a la futura transformación etérica de la Tierra, y un cuerpo que es el que estamos utilizando desde antes de que nos hiciéramos humanos, pero que algún día ya no necesitaremos porque continuaremos la evolución en ese cuerpo alma etérica. También está escrito en Corintios 15:1 que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y el versículo 40 dice que hay un cuerpo, un espíritu y un cuerpo alma, que le llama soma psychikon. Es decir, el hombre abandonará el cuerpo físico de carne y sangre para ascender por el aire en su glorioso cuerpo alma, para pasar a una nueva fase de su evolución, o lo que es lo mismo, para habitar la nueva era o nueva Jerusalén. Cuando ella descienda del cielo, como está escrito, y también respecto a Cristo, que es como decir, cuando la podamos ver clarividentemente gracias a ese vehículo etérico. Cuando se desarrolla ese cuerpo alma, ese soma psychikon, se desarrolla la clarividencia y se desarrolla el poder de ser conscientes cuando se deja el cuerpo físico y otras cosas. Esta nueva Jerusalén ya existe para los más elevados iniciados de la humanidad que no necesitan renacer. El resto estamos construyendo ese cuerpo alma etérica que, a partir de cierto grado de desarrollo espiritual o iniciación, nos permitirá salir del cuerpo físico voluntaria y conscientemente. Ahora estamos evolucionando en la tierra sólida, pero en la nueva Jerusalén que entre todos tenemos que construir, o sea, transformar el planeta físico en etérico gracias al desarrollo y manifestación del amor y del ejemplo de Cristo, así como gracias también al servicio desinteresado a los demás, pues para formar el reino que Cristo tiene que entregar al Padre cuando se libere, viviremos en el aire, o sea, en el éter, puesto que ese mundo es etérico. Y entonces veremos a Cristo, porque nuestra visión será la de ese mundo, la del mundo etérico. Ese será el tiempo en que, como dice la Biblia, Cristo vuelva en el aire, en el éter, o sea, nosotros ya tenemos la capacidad de estar donde está Él, de verle en sus vehículos etéricos. O sea, en el cuerpo etérico que utilizó aquí, cuando junto al físico para cumplir su misión. Nosotros cristalizamos la esfera etérica que se convirtió en nuestra tierra cuando vivíamos en el paraíso sin conocer el mal, ni el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada de eso.
y por nuestra maldad fuimos expulsados de ese mundo etérico al físico, donde sí lo conocimos y padecimos al hacernos conscientes de nosotros mismos. En un futuro volveremos a transformar la tierra densa en aquel paraíso, pero habiendo pasado durante muchos renacimientos por el conocimiento del mal. Sin embargo, ese sufrimiento y como consecuencia la necesidad de conocer y practicar el bien hará que seamos como los ángeles que nos guiaban y cuidaban en dicho paraíso.